Buenas tardes, buenos días, buenas noches según el horario en el que estén viendo esta nueva sesión de conversación en el marco del seminario permanente por una nueva policía organizado por la Universidad de Chile a través de su Facultad de Derecho y su Instituto de Asuntos Públicos. En esta ocasión estamos con Ignacio Cano. Ignacio es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, específicamente en el Laboratorio de Análisis de la Violencia, y es consultor para APCOF. Ignacio tiene una larguísima trayectoria en materia de instituciones policiales, reformas a las policías, análisis de... En fin, él ya nos va a contar con mayor detalle. Ignacio, primero que todo, agradecerte mucho tu tiempo de estar aquí, compartir de tu experiencia con todos y todas. Y para comenzar y romper un poco el hielo, una pregunta bien general, bien amplia. En estas ya casi 3 décadas de esfuerzo por la democratización y la modernización de las policías en América Latina, ¿cuáles serían, a tu juicio, los elementos centrales que han, por una parte, impulsado estas reformas? ¿Qué necesidades han llevado a nuestros respectivos países a impulsar reformas a las instituciones policiales? ¿Y cuáles dirías tú que han sido los resultados de estos procesos? Bueno, lo que produce las reformas en general es una crisis. Las policías son instituciones bastante resistentes al cambio y cuentan con recursos y resortes políticos en general en muchos países para resistir cualquier tentativa de cambio, y lo que acaba provocando una iniciativa de reforma en general es una crisis que tiene que ver con incidentes de corrupción o con incidentes de violencia policial. En general, esos son los dos fenómenos que acaban provocando crisis que por su vez provocan tentativas de reforma. En general, las policías son organismos muy difíciles de reformar. Ha habido en la región algunas tentativas más drásticas de depuración incluso de policías, de expulsión masiva de policías, de creación de nuevas policías cuando ha habido un cambio de régimen en algunos países. Pero en general hay un reacomodo y lo normal es que la situación posterior no sea tan diferente de la situación inicial. Es una cosa que yo creo que es importante para reflexionar, es que es muy difícil cambiar a la policía contra la voluntad de la propia policía. Y por eso cualquier tentativa de cambio debe contar con aliados internos, debe contar con sectores policiales que están insatisfechos. En general, yo creo que el corazón de las reformas es el hecho de que históricamente en América Latina las policías eran policías del Estado, no eran policías de la sociedad. Eran policías dedicadas al control político, al control de los ciudadanos para preservar el Estado y a sus élites. Y hemos avanzado un poco, pero no suficiente en la transformación de esa policía de Estado en una policía que defienda a la sociedad y a los derechos individuales. Y cuando, por ejemplo, se reprimen manifestaciones, queda claro que la policía lo que defiende es el status quo, mucho más que el derecho de las personas a manifestarse. Mientras que si las policías fueran policías que yo estoy llamando aquí de sociedades, dedicadas a la defensa de los derechos y no a la preservación del Estado, deberían priorizar los derechos de los individuos a la manifestación. Entonces yo diría esas dos cuestiones generales. Primero, la reforma viene de la mano de una crisis en general profunda que genera el impulso para abordar tal reforma. Y segundo, por detrás de las reformas individuales, que son diversas, hay en general esa voluntad de transformar una policía que viene de periodos dictatoriales, que suele ser autoritaria, que tiene una relación muy vertical con la comunidad y que preserva el Estado y sus élites políticas, en una policía que se preocupe más con los derechos individuales del ciudadano. Pero, como decía, en general hay diversos mecanismos a través de los cuales el status quo posterior muchas veces no es tan diferente del status quo anterior, incluso cuando se trata de creación de nuevos cuerpos policiales. Ignacio, y en este periodo de redemocratización de América Latina, a inicios, desde fines de los años 80 hacia acá, coincide también con un periodo de incremento de la violencia criminal.
Entonces tenemos por una parte estos esfuerzos por democratizar las instituciones policiales, por ponerlas al servicio de la ciudadanía, y una situación de criminalidad emergente que va transformándose progresivamente en, a decir de las encuestas, o una mayoría de ellas, y para la mayor parte también de los países de la región, se va transformando la delincuencia como un tema prioritario, como un tema más importante incluso que la pobreza, el desempleo u otros que solían tomarse las agendas públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo dialogan, cómo camina de la mano los esfuerzos por reformar a las policías en el sentido de democratizarlas y volcarlas hacia el servicio de los y las ciudadanas, con una delincuencia que se va tomando la agenda pública, que se va tomando la discusión mediática y que se va tomando también las percepciones ciudadanas de que aquí estamos ante una criminalidad desatada, ¿verdad? Y que en buena medida el discurso público tiende a llevarla a que la única forma de control de esta delincuencia es vía lo que hemos conocido en América Latina como el populismo penal, el incremento de la represión, etc. ¿Cómo es este camino que se ha recorrido por casi ya 30 años? No, de hecho, el aumento de las tasas de criminalidad y sobre todo el aumento de la percepción de la inseguridad en muchos países de la región, tanto en países con tasas altas como en países con tasas bajas, hay una percepción de inseguridad muy grande. Eso es lo que provoca el populismo punitivo, el endurecimiento de las condiciones penales y penitenciarias, y va en la contramano del esfuerzo de democratizar las policías. Es decir, lo que esta percepción de inseguridad genera es el endurecimiento de las leyes y de las condiciones de detención, por ejemplo, una mayor ignorancia de las violaciones a los derechos humanos y, por tanto, va en la dirección contraria de esta tentativa de democratizar a las policías. El pánico genera soluciones o pseudo soluciones inmediatas que necesariamente van en dirección contraria a la tentativa de abrir a las policías, democratizarlas, hacerlas más respetuosas de la legalidad y de los derechos humanos. Entonces, este dilema se percibe muy bien, por ejemplo, en las policías comunitarias, en todas las tentativas que ha habido y sigue habiendo de crear policías comunitarias. Por un lado, el principal objetivo de la policía comunitaria es alterar la relación entre la comunidad y la policía, hacer que la policía tenga mayor legitimidad, tenga un trato más horizontal, sea percibida como una policía que está al servicio de la ciudadanía y no al control de la ciudadanía. Pero al mismo tiempo se le exige a esta policía comunitaria que sea más eficaz, que reduzca la criminalidad. Y cuando se lanzan estos proyectos hay esa esperanza doble, ¿no? Esperanza de que la nueva policía, la policía comunitaria, sea más democrática, más legalista, pero al mismo tiempo más eficaz. Y en general, los datos nos muestran que es más fácil cambiar la relación con la comunidad, que no es fácil, pero es más fácil, y es mucho más difícil conseguir que esta policía más comunitaria sea al mismo tiempo más eficaz. Hay algunos mecanismos que podrían posibilitar esta opción, es decir, por ejemplo, una policía con mayor legitimidad tiene mayor confianza de la ciudadanía, que por tanto denunciará más a la policía, le transmitirá más informaciones a la policía que son esenciales para su trabajo. O sea que no es una expectativa irracional esperar que la policía de cuño más comunitario sea al mismo tiempo más eficiente. Pero en la práctica lo que observamos en la mayoría de los casos es que las policías comunitarias a veces consiguen mejorar la relación con la comunidad, pero pocas veces consiguen reducir las tasas de criminalidad. Y en la medida en que no reducen las tasas de criminalidad, aumenta la presión para el populismo punitivo, aumenta la presión para la dureza, para la represión, se quita fuerza a los proyectos de prevención social y se pide una policía más dura. Entonces yo diría que el pánico, la percepción de inseguridad son elementos que militan fuertemente contra la reforma policial, contra una reforma policial más democrática, como estábamos hablando, ¿no? Una policía más abierta, más transparente, que preste cuentas a la ciudadanía. Y en algunos momentos tenemos una contrarreforma policial, es decir, esta demanda de mayor dureza, de mayor eficacia, de reducir la criminalidad a cualquier costo, acaba generando procesos de contrarreforma policial. Y mecanismos que se crean para hacer la policía más transparente, más abierta,
acaban regrediendo por causa de esa demanda de eficacia inmediata contra la criminalidad. Entonces es un desafío muy grande intentar la reforma policial en un contexto como ese. Es mucho más fácil intentar la reforma policial cuando, por ejemplo, hay un escándalo de corrupción policial o hay un escándalo de violencia policial. Y la opinión pública entonces pide una policía más democrática. Un poco lo que está pasando hoy en Chile con las manifestaciones. Ha habido una caída del prestigio de Carabineros, que era considerada una de las policías con mayor legitimidad de la región, los escándalos primero de corrupción en el alto escalón de Carabineros y posteriormente la represión bastante dura a las manifestaciones han provocado una crisis de legitimidad en Carabineros. Y en ese contexto es posible una reforma policial más democrática, más abierta, más transparente. Pero es una coyuntura especial. Yo diría que en la mayor parte de los casos las coyunturas son diferentes. Son coyunturas, como tú estabas diciendo, de pánico, de miedo, de percepción de inseguridad, que acaban generando procesos contrarios al proceso de una reforma más democrática de la policía. Esta demanda ciudadana que se plantea ante este pánico frente a una delincuencia que al menos en apariencia parece ir en una escalada constante, incrementándose, tiene como intermediario también la toma de decisiones del aparato del Estado en su conjunto, ministerios del Interior, de Seguridad Pública, etcétera, ¿no? Que deben, esperamos, diseñar la mejor estrategia para, ¿verdad?, abordar un fenómeno como la criminalidad, teniendo a la vista aquella evidencia que nosotros conocemos y que, por ejemplo, nos plantea que por cada dólar que se invierte en prevención, ¿verdad?, se gastan 10 en represión. Entonces ahí vemos como el costo-efectividad de la prevención debiera ser una herramienta, un elemento de juicio de parte de los tomadores de decisiones, no así el populismo punitivo, el populismo penal, que no ha mostrado tener el resultado tampoco positivo. No hay evidencia de que el aumento de el aumento de las penas vaya a traer como resultado una disminución de los delitos, ¿no? ¿Qué rol juega entonces el aparato público en su conjunto en esta tríada de demandas ciudadanas, instituciones policiales con problemas estructurales, pero que enfrentan además una situación de delincuencia, y el Estado que a su vez acoge estas demandas ciudadanas sin mucha vocación pedagógica tal vez? Bueno, es una cuestión de lógica democrática, ¿no? Es decir, las poblaciones de nuestra región son favorables al populismo punitivo. Las encuestas muestran que la gente apoya en muchos países la pena de muerte, apoya, en algunos casos no mayoritariamente, pero sectores importantes de la población apoyan actuaciones ilegales de la policía. Entonces, cuando los líderes políticos actúan en ese sentido, en general están actuando a favor de la opinión pública, ¿no? Y los que proponemos una reforma más democrática, en muchos casos somos figuras contramayoritarias. Entonces, yo creo que ese es un desafío muy grande. Entonces, cuando hablamos de pedagogía, cuando hablas de pedagogía, es una pedagogía que tendría que transformar en muchos casos la opinión pública, que es un desafío muy grande, porque en general las demandas son de mayor dureza y no de mayor transparencia, o de mayor democracia, a no ser, como decía antes, que haya habido anteriormente una crisis de legitimidad provocada por la corrupción o por la violencia policial. Otro de los grandes desafíos que se plantean es hasta qué punto la prevención, ¿quién hace la prevención? Tú decías que la prevención es mucho más barata que la represión. Entonces, la pregunta es, ¿puede la policía hacer prevención? ¿O la policía está limitada exclusivamente a una función de represión? ¿Qué tipo de función preventiva le cabe a la policía? Esa es una pregunta sin una solución clara y simple. Entonces, si a la policía se le adjudica un papel exclusivo de represión y la prevención se destina a otros organismos del Estado o incluso de la sociedad civil, y al mismo tiempo hay una demanda de mayor eficacia y de mayor dureza, pues empujaremos a la policía en el sentido del populismo penal, que es lo que hemos visto en muchos países de la región. Por ejemplo, las tasas de muertes por intervención policial son elevadísimas en nuestra región, elevadísimas en Venezuela, en El Salvador, en Brasil, en Jamaica, y son consecuencia un poco de este tipo de procesos, ¿no?
de una demanda, de una percepción de inseguridad muy grande y de una demanda de intervenciones muy duras por parte de la policía. Entonces, la virtud o la ventaja comparativa de la prevención en relación a la represión, en general no es una demanda mayoritaria. Es una demanda de algunos círculos como los nuestros, de especialistas, de estudiosos, pero no es una demanda mayoritaria, yo diría, en la región. Y otro problema es que tú comentabas que el populismo punitivo no ha mostrado grandes resultados. Yo te diría que en algunos países de la región las encuestas muestran que el populismo punitivo no necesita mostrar resultados, porque no viene para resolver el problema, viene para dar sentido, para encaminar una rabia, una frustración, un pánico, una percepción de inseguridad. Entonces, por ejemplo, en Río tenemos encuestas que muestran que casi 40% de las personas piensan que bandido bueno es bandido muerto, y buena parte de esas personas piensan que la policía es incapaz de reconocer, de distinguir a un ciudadano de bien de un criminal. Por tanto, la gente que apoya ese tipo de principios se está colocando a sí mismo en riesgo, porque ellos asumen que la policía es incapaz de distinguir unos de otros y por tanto ellos podrían venir a sufrir en fin, la represión policial indiscriminada. Y sin embargo continúan apoyando ese tipo de intervenciones y ese tipo de principios. Entonces, a mi juicio, en muchos casos, el populismo penal no necesita resolver la cuestión, solo necesita mostrar dureza, mostrarle a la ciudadanía que algo está siendo hecho y que algunas personas están siendo castigadas con dureza. Eso es suficiente para legitimarlo. Si pudiera resolver el problema, evidentemente mucho mejor, pero en general eso no funciona, pero no porque no funcione se deslegitima o se desmonta el populismo punitivo, ¿no? El populismo punitivo se mantiene, o por ejemplo la militarización de la seguridad pública, en ambos casos se mantienen a pesar de que no muestren resultados significativos en la reducción de la violencia y la criminalidad. Quiero retomar esta difícil discusión que tú mismo calificabas respecto de cuál es el rol que le cabe a la policía en la prevención. Creo que más allá del lugar común, del patrullaje preventivo, ¿no? Ya desde muy larga data tenemos claridad respecto de que es solo una pequeña porción del tiempo en la que la policía, los funcionarios policiales destinan específicamente a la persecución del delito. Y que la mayor parte de su tiempo en realidad están cumpliendo con tareas más bien de atención ciudadana, de solución de pequeños conflictos que no caen en lo criminal. Entonces, pensando principalmente en esos grandes espacios de la tarea cotidiana de los y las policías en nuestro continente, ¿cómo ves tú este rol preventivo de la policía, desde cualquier óptica que lo quieras plantear? Bueno, lo primero que habría que decir es que la policía se ocupa de tareas asistenciales y diversas que no son necesariamente preventivas. Es decir, yo diría que buena parte del tiempo se ocupa en tareas represivas, otra parte del tiempo se ocupa en tareas asistenciales o administrativas o de tráfico, etcétera, y otra parte del tiempo se podría ocupar en tareas de prevención, pero no todo lo que no es represión automáticamente es prevención. Y de hecho, otro problema que tenemos es que las policías en general, los policías y las policías, los miembros de la institución, muchas veces consideran que esas otras funciones que desempeñan no son propiamente una tarea policial. Consideran que es una función de segunda importancia. Consideran que están perdiendo el tiempo de policía que debería dedicarse a la persecución de los criminales. Es muy común en las policías de la región que los funcionarios piensen que lo que un policía debe hacer es capturar o matar o en fin, deshabilitar criminales, que el resto de las cosas no tendría que ser la policía las que los desarrollan. Y ahí, cuando uno hace etnografía de policía, en muchos casos ellos piensan que están haciendo la tarea de otros muchos profesionales. Ellos piensan, por un lado, que todos los problemas sociales acaban desembocando en la policía y tienen cierta razón, y por otro lado, que ellos acaban desarrollando tareas que les corresponderían a otros profesionales y que sin embargo les caben a ellos, entre ellos las tareas asistenciales. Entonces hace falta también una reconfiguración del paradigma policial
para que los policías acepten estas tareas como parte de su función y no las desprecien como algo secundario. Me refiero a todo lo que no es represión. Dentro de lo que no es represión hay una parte de prevención. ¿Qué puede hacer la policía de prevención? Puede hacer muchas cosas. No hay un consenso sobre qué es prevención. Aparte del patrullaje preventivo, como tú mencionabas, no hay un consenso sobre qué podría hacer la policía. En algunos países, por ejemplo en Nicaragua, antes de que se transformara en una dictadura, la policía nicaragüense tenía talleres para jóvenes desocupados que vivían en la calle y ofrecía esos talleres a los jóvenes dentro de las propias instalaciones policiales. Es un ejemplo de una función preventiva que estaba desarrollada por la policía, ¿no? Hay gente que piensa que ese tipo de tareas tendría que hacerlas otro organismo especializado y no necesariamente la policía. Hay gente que piensa que cuando la policía comunitaria organiza partidos de fútbol entre los jóvenes de la comunidad o algún otro tipo de actividad, está realmente entrando en áreas que no le corresponden. Entonces, ese es un debate abierto que no tiene solución aún. ¿Cuál debería ser el papel de una policía preventiva? ¿Hasta qué punto le corresponde a la policía desarrollar determinadas funciones? Porque algunas de las funciones se desarrollan simplemente para ganar legitimidad policial. Entonces, por ejemplo, en Brasil, cuando la policía organiza partidos de fútbol o alguna actividad cultural con los jóvenes de las comunidades, no lo hace necesariamente porque eso vaya a reducir la violencia o la criminalidad, lo hace porque eso va a mejorar la imagen de la policía, que es un objetivo digno, ¿no? Pero muchas veces se mezcla ese objetivo con el objetivo genuinamente preventivo que podrían o deberían tener ese tipo de actividades. Entonces, es un debate en abierto, pero es muy importante que se le dé un papel mayor a la prevención del que tiene hoy, ya sea que la prevención sea ejecutada directamente por la policía o por otras organizaciones. De hecho, la prevención le cabe a todo el mundo, ¿no? Todo el Estado puede hacer prevención y la sociedad civil también. La prevención no es exclusiva de un órgano, no hay un órgano para la prevención. Sin embargo, la policía también podría asumir mayores papeles dentro de esta función y sobre todo debería haber mejor coordinación entre la función represiva y la función preventiva. Otro problema que tenemos es que, por ejemplo, la izquierda tradicional en América Latina tiene bastante recelo de usar la palabra represión. La represión se asocia a la dictadura, se asocia a gobiernos antidemocráticos y, por tanto, hablar de represión no está bien visto entre los sectores más progresistas. Sin embargo, la represión es necesaria. Cuando uno tiene personas que están aterrorizando a la comunidad, la prevención normalmente tiene un impacto a medio y largo plazo. Nosotros necesitamos también una intervención a corto plazo que es represiva. Entonces, hay, por un lado, una resistencia a incorporar la represión como un mecanismo legítimo, y por otro lado, en los sectores más conservadores hay una tendencia a identificar la represión como el único mecanismo posible para enfrentar la inseguridad. Entonces hay un largo camino de convergencia entre los sectores más conservadores que tienen que aceptar la importancia de la prevención y algunos sectores progresistas que tienen que aceptar que la represión es necesaria y que bien hecha es perfectamente legítima. Y además las propias comunidades la piden. Entonces, la gente que se opone a la represión en general está desoyendo las voces de las propias comunidades más afectadas por la violencia que están pidiendo a gritos alguna intervención represiva. Entonces la represión hay que hacerla bien, hay que hacerla conforme a la ley, hay que hacerla de manera selectiva, pero no hay por qué rechazar la prevención como principio. Eso me parece un error tan grave como el error que cometen muchos sectores conservadores de rechazar la prevención y abonarse exclusivamente a la represión.